Bienvenidos al curso del Diplomado de Pastoral Juvenil. Soy el profesor Josías Espinosa Cárdenas y el curso que vamos a dictar en este momento se llama Apologética Juvenil. En este instante vamos a hacer la introducción y la unidad número 1 que lleva por título Significado de la Apologética. Entonces, para empezar este curso, les invito a abrir sus Biblias en 2 Timoteo 2, 24 y 25, que dice así: Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Pero si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y otro texto fundamental para la apologética se encuentra en 1 de Pedro 3:15, que también les invito a abrir. 1 de Pedro 3:15, creo que es el texto fundamental de la apologética, dice así: Sino, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Luego de haber leído, quiero empezar la unidad número 1, que lleva por título Significado de la Apologética, y lo que vamos a hacer es definir los términos. En primer lugar, para saber qué significa apologética, tenemos que saber qué significa la apología. La apología viene del griego apología, que significa defensa. Es un discurso o tratado en defensa de alguna cosa, sobre todo de carácter filosófico o religioso. También político. Puede haber apología del terrorismo, puede haber apología de la ideología de género, puede haber apología del feminismo, puede haber apología del nazismo, de todo. O sea, la apología es defender cualquier ideología humana. También puede ser de carácter religioso, como por ejemplo existen muchísimas sectas que cada uno hace su propia apología. Y lo segundo que quiero compartir para la definición de términos es la apologética. La apologética es una palabra, un neologismo, o sea, una creación que vino en la historia de la teología, que viene de la palabra griega apologética, apología, y significa defender el evangelio. Quiere decir que la apologética, a diferencia de la apología que defiende cualquier cosa, es defender el evangelio de Cristo Jesús. La apologética aspira a presentar la fe cristiana de manera racional, convincente y persuasiva en el tiempo presente. Y si vemos en la historia, la apologética viene desde la Biblia. El primer apologeta que conocemos se encuentra en Juan capítulo 9, que es el ciego de nacimiento que se enfrenta a los fariseos, a los escribas, para defender a Jesús. También vemos en Hechos capítulo 7 a Esteban, un defensor de la fe y primer mártir, que muere por causa del Señor. En la historia de la iglesia, en el siglo II, están los padres apologistas, y que se dividen en padres latinos y padres griegos, hombres que han defendido el evangelio ante ese contexto greco-romano que existía en esa época. Muy bien, entonces hemos definido los términos. 1, apología, que es defender cualquier ideología, cualquier discurso. Y 2, la palabra, un neologismo, una palabra creada para referirse solo a la defensa del evangelio, que es la apologética, que está basada a la teología y a la Biblia. El texto clave que les he leído es: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.
El versículo clave en la Biblia para la apologética es 1 Pedro 3:15. No hay excusa ninguna por qué un cristiano sea completamente incapaz de defender su fe. Todos estamos llamados a defender la fe. Todo cristiano tiene que defender su fe. No solamente es para los pastores, para los diáconos, para los líderes. Todo joven tiene que aspirar a defender la fe en el contexto que se encuentra. 1.2. Necesidad y propósito de la apologética juvenil. La necesidad de la apologética cristiana, en primer lugar, entre los jóvenes, es porque los jóvenes inconversos cuestionan temas de la Biblia, de Jesús, y temas que en los medios de comunicaciones e internet se encuentran para atacar a la iglesia, a Jesús, a la Biblia. Entonces, ¿por qué se necesita la apologética juvenil? Porque los jóvenes que no conocen a Cristo, los inconversos, cuestionan, quieren saber de Jesús y se dejan llevar por literaturas. Por ejemplo, hay una serie de libros llamado Caballo de Troya. Muchos jóvenes creen en esa historia. Hay ateos y agnósticos que son biblistas, como Antonio Piñero, por ejemplo, que es famoso. Y muchos se dejan llevar por esas ideas. Montserrat, otro biblista, especialista en el Jesús histórico, también. Y muchos de Europa. Entonces los inconversos cuestionan. Segundo, ¿por qué se necesita una apologética juvenil? Porque los jóvenes de la iglesia deben tener las respuestas. Muchos no tienen, pero deberían tener las respuestas. Por eso los felicitamos que están estudiando este diplomado, porque los jóvenes de hoy deben tener las respuestas, deben tener las herramientas, deben tener todas las formas para responder. Y tercero, porque Dios lo ordena. En 1 Pedro 3:15 dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No es un pedido cualquiera, es un imperativo. Todos tenemos que estar preparados para presentar defensa. El apóstol Pablo defendió el evangelio ante gobernantes como Félix, ante reyes, ante judíos, sacerdotes, etc. Seguimos entonces con la necesidad y propósito de la apologética. La necesidad, ya les dije, es 1, porque los jóvenes inconversos cuestionan; 2, porque los jóvenes de la iglesia tienen la respuesta; y 3, porque Dios lo ordena. Propósito de la apologética cristiana. Primero, porque la apologética cristiana al joven le da un fundamento firme, le da una identidad. Algunos jóvenes que no conocen la apologética juvenil solamente creen, pero cuando les cuestionan no saben. Entonces estudiar la apologética te da un fundamento firme, te da una identidad juvenil. Quiere decir que tus argumentos son razonables para que creas en Dios en medio de la universidad, donde puede haber gente que no cree en Dios. 2, porque otro propósito es porque esta fe juvenil no es para ignorantes, no es para irracionales. El profesor José Míguez Bonino, en su libro que se llama El rostro del protestantismo, cuando habla del pentecostalismo, dice: los pobres hicieron su iglesia, a esa le llamaron pentecostal. Y la imagen que se tiene es que el pentecostalismo, las asambleas de Dios, es gente iletrada, ignorante, etc. Pero cuando uno estudia la apologética juvenil, el propósito es que esta fe
no es para ignorantes. Esta fe también es argumentada, razonada, explicada y que puede debatir y dialogar con cualquier ciencia humana, incluso con Steve Hawking, con Dawkins y los ateos actuales. Y en tercer lugar, el propósito de la apologética juvenil es que tenemos que ser fieles a la verdad, que es la palabra de Dios, que es Cristo. Porque en una sociedad donde se relativiza la verdad, donde todo es relativo, pues no hay fieles a la verdad. Jesús es la verdad, Él es el camino, y por lo tanto tenemos que ser fieles a la verdad. Otro propósito es el cuarto, que a través de la apologética juvenil se puede evangelizar jóvenes. Se puede crear mesas de debate. Se puede contactar con jóvenes marxistas, ateos o sencillamente posmodernos, o como algunos en la novela de Alicia en el País de las Maravillas, no saben qué camino tomar y están por ahí, como decía un filósofo, en el barro de la historia, donde los metarrelatos ya no existen, o sea, los grandes ideales ya no existen, y hay ideales tan subjetivos, pero la apologética te da la oportunidad de evangelizar. Y quinto, por otro propósito, es para que las ideas de las sectas, las ideas de las ideologías equivocadas humanas se puedan expresar desde un punto de vista cristiano. Ahora voy a pasar al 1.3, que son tipos de apologética. Según los estudios de la apologética juvenil, hay dos tipos de apologética enmarcadas en la Biblia. Una se llama apologética endógena, que es una apologética interna. Es la actividad bíblico-teológica de analizar, reflexionar sobre algunas nuevas o anteriores prácticas a la luz de la revelación bíblica. Entonces, hay una apologética interna. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo dice, cuando después del capítulo 19, que está en Éfeso, hace llamar a los ancianos y a los ancianos presbíteros y obispos de Éfeso, en Mileto, se reúne con ellos y les dice, cuando yo me vaya, se introducirán falsos maestros, que harán mercancía de vosotros, pedirán dinero. Y cuando sucede esto, en la apologética interna, endógena, entonces, ¿qué sucede? Que esa apologética está enmarcada en la iglesia misma. Lo mismo sucede en 2 de Pedro, capítulo 2. Dice, de entre vosotros se levantarán falsos maestros y falsos apóstoles. Entonces, en Judas, desde el verso 3, dice, les pido que contendáis ardientemente por la fe. Se está refiriendo que en la propia iglesia entran falsas doctrinas. Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 15, nos señala que había gente que bautizaba muertos. Entonces, en la propia iglesia, esa apologética interna es muy importante, porque con la Biblia todos debemos seguir el mensaje de Cristo, el Evangelio de Jesús. Y la apologética externa o exógena es la más común que se ha realizado, es defender el Evangelio frente a las confesiones de fe de afuera, sectas, o a las ideas que existen hoy, y entre los jóvenes, a las ideas de la cultura, la sociedad, las ideologías, etc., es defender afuera nuestra fe. Entonces hay dos tipos de apologética, interna y externa. Y por último, para acabar esta primera etapa del curso, ¿qué es la apologética juvenil? Es la defensa del Evangelio que se centra en los jóvenes y debe ser contextual para contestar en medio de esta cultura juvenil del siglo XXI. O sea, la apologética juvenil se diferencia de la apologética
en que la apologética juvenil se dedica a la cultura juvenil de este tiempo. Y en las épocas la cultura juvenil va cambiando. Hay nuevos retos. Hoy vivimos una sociedad de tecnologías, de medios de comunicación, de más medias. Y entonces la apologética juvenil es un tema muy importante. La apologética juvenil lo pueden hacer adultos, ancianos, pero no van a poder llegar porque, por ejemplo, Donald McGavran dice que es mejor evangelizar en los tejidos culturales propios. ¿Qué significa eso? Que es mejor que el evangelio lo lleve un joven a otro joven, un universitario a otro universitario. Si está estudiando medicina, a uno que está estudiando medicina. Es más fácil que un pastor de 50, 60 años le lleve. Entonces la apologética juvenil es la especificidad de hacer apologética en la cultura juvenil que hoy nos encontramos. Y les animo que esto sea así. Hemos llegado a la primera parte y sigan con nosotros en la segunda parte. Que Dios los bendiga.